Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico. Durante años viví cómodamente en mis creencias, sin cuestionar nunca lo que me habían enseñado sobre el mundo. Pero todo cambió la noche en que escuché el sonido. No era solo ruido, era algo más profundo, algo que me sacudió hasta lo más profundo. Un sonido tan poderoso que parecía venir de más allá de este mundo. Un llamado que me obligó a abrir los ojos a una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. Esa noche, de pie, solo en mi balcón, mirando fijamente el horizonte oscurecido, sentí una abrumadora sensación de urgencia. Había oído hablar de profecías bíblicas antes, pero siempre me parecieron historias de un pasado lejano. Advertencias destinadas a civilizaciones antiguas, no a personas como yo, que viven en el mundo moderno. Pero cuando miré a mi alrededor y vi lo que estaba sucediendo, colapso económico, desastres naturales, creciente decadencia moral, ya no podía descartar la posibilidad de que esas antiguas palabras estuvieran hablando de mi época. Las piezas estaban encajando y el mensaje era imposible de ignorar. Jerusalén siempre me había fascinado, pero nunca imaginé que se convertiría en el epicentro de lo que podría ser el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Los informes de luces inexplicables que se cernían sobre la ciudad, de sonidos extraños que parecían trompetas que resonaban en la noche, llenaron mi mente de una inquietante mezcla de asombro y miedo. ¿Podría ser este el comienzo de algo predicho durante milenios? ¿Estaba presenciando las señales sobre las que tantos habían advertido? La duda y la curiosidad luchaban en mi interior. ¿Podría tratarse de una histeria colectiva, del poder de la sugestión que influye en miles de personas a la vez? ¿O se trataba de algo real, de algo divino que estaba sucediendo ante nuestros propios ojos? Necesitaba respuestas. Así que emprendí un viaje que me llevaría al corazón de Jerusalén, a las profundidades de la historia y al límite mismo de mi fe. Lo que descubrí a lo largo del camino me cambiaría para siempre. El aire de la noche estaba cargado de silencio, una calma inquietante que no hacía más que amplificar el peso de lo que acababa de experimentar. Ese sonido, profundo, resonante, casi metálico, había surgido de la nada y de todas partes a la vez. Nunca había oído nada parecido antes y, sin embargo, algo dentro de mí lo reconoció. No era solo un sonido, era una llamada, un mensaje destinado a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Mi pulso se aceleró mientras trataba de racionalizarlo, pero la razón me falló. La parte racional de mi mente quería descartarlo como un fenómeno atmosférico, un truco del viento o algún ruido industrial lejano. Pero en el fondo, yo sabía que no era así. Esto era algo más, algo antiguo, algo más allá de la comprensión humana. Me apresuré a entrar, desesperado por encontrar alguna mención de lo que acababa de experimentar. Al buscar en internet, me topé con innumerables vídeos, artículos de prensa y testimonios de personas de todo el mundo que habían oído lo mismo. El sonido parecido al de una trompeta se había escuchado en grandes ciudades, en aldeas remotas, en lugares donde no se podía identificar una fuente lógica. Los científicos propusieron teorías: movimiento de las placas tectónicas, perturbaciones electromagnéticas, maquinaria industrial, pero ninguna de ellas explicaba por completo el fenómeno. Había un patrón, una secuencia, y quienes prestaban atención sabían que algo extraordinario estaba sucediendo. Entonces encontré algo que me heló la sangre. El sonido ya se había oído antes, descrito en los textos más antiguos conocidos por el hombre. La Biblia hablaba de él, las civilizaciones antiguas lo habían registrado, y las profecías de distintas culturas advertían que ese sonido anunciaría un gran cambio, un momento en el que la humanidad se vería obligada a enfrentarse a su propio destino. Mi escepticismo vaciló a medida que leía pasaje tras pasaje que detallaban acontecimientos que parecían coincidir perfectamente con el caos que se desarrollaba en el mundo que me rodeaba. Colapso económico, guerras y rumores de guerras, señales extrañas en los cielos. Todo estaba allí, oculto a plena vista para quienes se atrevieran a mirar. Nunca había sido profundamente religioso, pero algo en esta revelación me inquietó. ¿Era posible que estas advertencias hubieran sido ciertas desde el principio? ¿Que lo que descartábamos como mitología fuera, de hecho, una hoja de ruta para el futuro?
Cuanto más leía, más convencido estaba de que no se trataba de una coincidencia. Pero la verdadera pregunta seguía siendo, ¿por qué ahora? ¿Qué había desencadenado esta repentina aceleración de los acontecimientos? Y, lo que es más importante, ¿qué vendría después? Incapaz de sacudirme la creciente inquietud, decidí que necesitaba profundizar más. Si este era realmente un momento de importancia profética, necesitaba estar donde todo comenzó. Necesitaba ir a Jerusalén. La idea me aterrorizaba. Viajar a un lugar donde estaban en juego tantas fuerzas convergentes me resultaba abrumador, pero al mismo tiempo, sabía que no tenía otra opción. La sensación en mi pecho era demasiado fuerte para ignorarla, una fuerza más allá de mi comprensión que me empujaba hacia algo más grande. Antes de reservar mi vuelo, me puse en contacto con un historiador y teólogo llamado Daniel Whitmore, que había pasado décadas estudiando textos antiguos y su conexión con acontecimientos modernos. Si alguien podía ofrecerme una idea, era él. Le expliqué lo que había experimentado, esperando que me respondiera con escepticismo, pero su respuesta no hizo más que aumentar mi intriga. No estás sola, me dijo. Lo que has oído es real, y si quieres respuestas, tienes que ver por ti misma lo que está pasando en Tierra Santa. Con eso, mi viaje había comenzado. Estaba adentrándome en lo desconocido, sin saber qué encontraría, pero con la certeza de que lo que me esperaba me cambiaría para siempre. En el momento en que mi avión aterrizó en Tel Aviv, una extraña sensación me invadió. No era miedo ni emoción, era algo más profundo, una conciencia inquebrantable de que estaba a punto de presenciar cosas que escapaban a mi comprensión. El viaje a Jerusalén estuvo lleno de un silencio inquietante, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Fuera de la ventana, el paisaje se extendía ante mí, eterno, sagrado, una tierra que había visto el ascenso y la caída de imperios. Conocí a Daniel Whitmore en un tranquilo café cerca de la ciudad vieja. Era mayor de lo que había imaginado. Sus penetrantes ojos azules llevaban el peso de años dedicados a buscar respuestas. No perdió tiempo con palabras amables. «Cuéntamelo todo», me dijo, con voz firme pero urgente. Y así lo hice. Le describí el sonido, la abrumadora sensación de urgencia, la investigación que había realizado y mi creciente convicción de que esto era más que una mera coincidencia. Escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, con una expresión ilegible. Cuando terminé, se reclinó y exhaló lentamente. «Estás viendo las piezas, pero aún no ves el panorama completo», dijo. «Lo que escuchaste no fue solo un sonido, fue una advertencia. Y aquellos que lo ignoran, lo hacen bajo su propio riesgo». Sus palabras me provocaron un escalofrío. Habló de profecías que durante mucho tiempo habían sido descartadas como metafóricas, advertencias de eventos celestiales, colapso económico y decadencia moral que señalaban un punto de inflexión en la historia humana. «Las señales están por todas partes», continuó, «pero la gente es ciega. Elige la comodidad por sobre la verdad. Y pronto se arrepentirá». Quería discutir, racionalizar, pero en el fondo sabía que tenía razón. Las pruebas eran abrumadoras. La propia Jerusalén se estaba convirtiendo en el punto focal de algo monumental. Los informes de acontecimientos sobrenaturales iban en aumento. Luces extrañas en el cielo, sonidos inexplicables, visiones presenciadas por personas que nunca antes habían hablado de fe. Los escépticos lo llamaban histeria colectiva, pero yo podía sentirlo en mis huesos. Esto era diferente. Esto era real. Caminamos por las antiguas calles de la ciudad vieja. Pasamos por mercados, sinagogas, mezquitas e iglesias que habían permanecido en pie durante siglos. Cada rincón albergaba una historia. Cada piedra susurraba secretos. Al acercarnos al muro de las lamentaciones, vi algo que me dejó sin aliento. Un grupo de personas con la cabeza inclinada hacia arriba y los ojos muy abiertos por el asombro y el terror. Seguí su mirada, y lo que vi a continuación desafiaba la lógica. En lo alto de la ciudad, una luz palpitante flotaba en el cielo nocturno. No se parecía a nada que hubiera visto antes. No era un dron, ni un satélite, ni un truco de la vista. Estaba allí, real, innegable.
Un murmullo se extendió entre la multitud, susurros de profecía, de señales divinas. Me volví hacia Daniel, con el corazón palpitando con fuerza. «¿Qué es eso?», pregunté. Su respuesta fue simple pero escalofriante. «El principio». De pie bajo el cielo abierto, con la luz brillante sobre Jerusalén arrojando un resplandor etéreo sobre la ciudad, sentí una abrumadora sensación de insignificancia. Toda mi vida había confiado en la lógica, la razón y la ciencia, pero esto era algo más que todo eso. Me volví hacia Daniel, esperando una explicación que me hiciera sentir estable, algo racional que pudiera tranquilizarme, pero su expresión era solemne, su mirada fija en el fenómeno sobre nosotros, como si lo hubiera estado esperando. «¿Lo entiendes ahora?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Quise decir que sí, afirmar que había comprendido la magnitud de lo que se estaba desarrollando ante mí, pero no pude. Mis pensamientos estaban en un torbellino, una batalla entre la parte racional de mí, que buscaba una explicación, y el conocimiento más profundo, instintivo, que me decía que esto era algo sagrado, algo predicho. Los murmullos de la gente que me rodeaba se hicieron más fuertes. Algunos se arrodillaron para orar. Otros susurraron frenéticas especulaciones, haciendo referencia a pasajes del Apocalipsis, del libro de Daniel, de Isaías. Todas las advertencias antiguas parecían manifestarse ante nuestros ojos. A la mañana siguiente, me encontré de nuevo con Daniel, en un rincón tranquilo de la ciudad. Había pasado la noche estudiando textos antiguos, buscando conexiones, claridad. «Tienes que entender», dijo, deslizando una Biblia desgastada sobre la mesa hacia mí, «que lo que estamos viendo no es casualidad. Fue escrito mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Estamos presenciando el cumplimiento de algo mucho más grande que nosotros mismos». Hojeó las frágiles páginas y se detuvo en Mateo 24. «Habrá señales en los cielos», leyó en voz alta, con voz firme. «El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo». Exhalé con fuerza. Las palabras cobraban vida, se apretaban contra mí con una urgencia que nunca había conocido. Todas las catástrofes que se habían producido en los últimos años, las crisis económicas, los desastres naturales, las guerras, de repente parecían piezas de un rompecabezas que formaban una imagen innegable. Siempre había creído que la historia avanzaba en ciclos, que las civilizaciones surgían y caían. Pero esto era diferente. La sensación en mi pecho, la sensación de revelación inminente, no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. «¿Qué significa esto para nosotros?», pregunté en un tono más bajo del que pretendía. Daniel me observó durante un largo momento antes de responder. «Significa que el tiempo es corto y que quienes no logren ver la verdad serán tomados desprevenidos». Sus palabras me pesaron como plomo. Pensé en mi vida en casa, en la gente que conocía que desestimaría todo esto como paranoia, conspiración o fanatismo religioso. Pero ¿cómo podía explicar lo que había visto? ¿Cómo podía ignorar lo que estaba sucediendo? Esa noche, mientras yacía en mi habitación de hotel, mirando el techo, el sonido regresó. El mismo zumbido profundo y resonante que me había impulsado a emprender este viaje. Pero esta vez no tenía miedo. Esta vez escuché. A la mañana siguiente, el mundo había cambiado. Los informes se multiplicaban. Terremotos que sacudían naciones lejanas, mercados financieros en caída libre, disturbios que estallaban en ciudades que antes habían sido pacíficas. Era como si algo hubiera cambiado de la noche a la mañana, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Vi las noticias en silencio, atónito. Cada titular repetía las palabras que había leído la noche anterior. Habrá guerras y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación. El guión se estaba desarrollando exactamente como se había predicho. Daniel me recibió en la puerta de Damasco, con expresión sombría. «Se está acelerando», dijo sin preámbulos. «El colapso, el engaño, todo avanza más rápido de lo que esperábamos». Tragué saliva con fuerza. Tenía la garganta seca. «¿Qué hacemos?». La pregunta sonó ingenua incluso para mí. ¿Qué podía hacer alguien cuando se enfrentaba a fuerzas que se habían puesto en movimiento siglos atrás? Pero la respuesta de Daniel fue inmediata.
Nos preparamos, advertimos a quienes nos escuchen y nos mantenemos firmes. Mientras caminábamos por la ciudad, vi algo que no había notado antes. El miedo. Estaba en los ojos de los comerciantes, de los turistas, de los eruditos religiosos que por lo general tenían un aire de certeza. Todos podían sentirlo, la corriente subyacente de algo que se avecinaba más allá del horizonte. Las conversaciones eran en voz baja. Las miradas se intercambiaban con creciente inquietud. Incluso, aquellos que no creían en las profecías, podían sentir que algo andaba mal. Esa noche hice algo que nunca había hecho antes. Oré, no por costumbre, ni por obligación, sino por una necesidad profunda e inquebrantable. Pedí claridad, comprensión, y mientras estaba allí sentada, con el peso de todo sobre mí, sentí una presencia. No una voz, no una visión, sino un conocimiento, una seguridad tácita de que yo estaba destinada a estar allí, destinada a presenciar esto, y de que tendría un papel que desempeñar en lo que vendría. Los días siguientes trajeron una ola de caos que nunca podría haber previsto. Lo que había comenzado como un rumor en círculos religiosos, ahora dominaba los titulares internacionales. Los principales líderes mundiales llamaban a la unidad, a un nuevo orden global que garantizara la paz y la seguridad. La agitación económica se estaba utilizando como justificación para cambios radicales, políticas que consolidarían el poder de maneras que me dieron escalofríos. Me encontré con Daniel en el Monte de los Olivos, con la ciudad extendiéndose ante nosotros. Esto es, dijo, su voz apenas audible. La gran apostasía. Señaló un pasaje de 2 Tesalonicenses. Porque ese día no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Me miró con ojos penetrantes. El mundo se está preparando para algo mayor, y ellos ni siquiera lo ven. Pensé en mis amigos de mi país, en la gente que amaba y que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podían saberlo? Estaban siendo engañados por líderes que les aseguraban que todo estaba bajo control. Pero ahora había visto el patrón. Sabía a dónde me llevaba. El mayor engaño de la historia de la humanidad estaba comenzando. Esa noche, una transmisión mundial lo cambió todo. Un líder carismático, persuasivo, poderoso, emergió en cada pantalla. Habló de paz, de una nueva era, del fin de la división y la guerra. El mundo lo celebró, pero yo sentí un peso insoportable sobre mi pecho. Algo en él no estaba bien. Era demasiado perfecto, demasiado orquestado. Daniel fue el primero en decirme lo que yo ya estaba pensando. Está aquí. No necesité preguntar quién. Mientras escuchaba el discurso, sentí escalofríos en la espalda. Las profecías habían advertido que el mundo lo recibiría con los brazos abiertos. Y así fue. La tormenta estaba aquí. La última noche que pasé en Jerusalén, me quedé de pie en los tejados, contemplando la antigua ciudad que latía con una energía que no podía describir. El sonido, el mismo zumbido inquietante que me había llamado hasta allí, resonó una vez más. Y en ese momento, comprendí. Todo lo que se había escrito, todo lo que se había advertido estaba sucediendo. El mundo no estaba listo, pero aquellos que podían ver tenían una opción: actuar, prepararse, mantenerse firmes. Respiré profundamente, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había visto la verdad. Ahora tenía que decidir qué hacer con ello. El sol se estaba poniendo sobre Jerusalén, proyectando largas sombras sobre las antiguas murallas de la ciudad. Caminaba solo, con mis pensamientos en un torbellino de todo lo que había visto y oído. El sonido había regresado la noche anterior, más fuerte esta vez, casi ensordecedor. Ya no era solo una llamada, era una advertencia. Su peso me oprimía el pecho, un pesado conocimiento de que el mundo se precipitaba hacia algo inevitable. Y sin embargo, la mayoría de la gente permanecía ajena a ello. Veían el caos, el desmoronamiento de todo lo familiar, pero no conectaban los puntos. No querían hacerlo. Pasé junto a un grupo de turistas cerca de la iglesia del Santo Sepulcro. Sus risas y conversaciones contrastaban marcadamente con la tormenta que se estaba formando justo debajo de la superficie de la realidad. ¿Cuántos de ellos estarían listos cuando llegara el momento? ¿Cuántos lo reconocerían siquiera? Sentí la necesidad de gritar, de sacudirlos para despertarlos,
pero sabía que sería inútil. La gente solo veía lo que estaba dispuesta a ver, y la mayoría prefería la comodidad a la verdad. Daniel me había advertido de que esto sucedería. El mundo no lo creerá hasta que sea demasiado tarde, había dicho. El engaño es demasiado profundo, demasiado bien elaborado. Lo explicarán todo. Lo llamarán conspiración, un acontecimiento natural, un malentendido, cualquier cosa menos lo que realmente es. Yo había querido discutir con él, creer que la gente despertaría cuando se enfrentara a una prueba irrefutable. Pero allí, en el corazón de la ciudad donde la profecía se estaba desarrollando ante mis ojos, sabía que tenía razón. Las pantallas del mercado parpadeaban con las últimas noticias. Más colapsos financieros, más desastres, más llamados a un nuevo sistema para estabilizar el mundo. El líder que había aparecido días antes estaba ganando impulso. Sus palabras eran como miel, tranquilizadoras, persuasivas, calculadas. Hablaba de unidad, de reconstrucción, de esperanza. Y el mundo lo estaba devorando. Podía sentirlo, el cambio en el aire, la marcha lenta y deliberada hacia algo irreversible. Esa noche no pude dormir. El zumbido seguía ahí, vibrando bajo la superficie de todo, una presencia de la que no podía escapar. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, preguntándome si tenía la fuerza para hacer lo que había que hacer. Ya no se trataba solo de saber, se trataba de actuar, de elegir un bando, porque el tiempo de la neutralidad estaba llegando a su fin. A la mañana siguiente, me encontré con Daniel por última vez. Parecía cansado, desgastado por años de llevar el peso de un conocimiento que la mayoría de la gente se negaba a aceptar. Ahora tienes una opción, dijo. Puedes volver a tu vida y fingir que nada de esto está sucediendo. O puedes dar un paso adelante y prepararte. Las palabras se asentaron pesadamente en el espacio entre nosotros. Ya sabía mi respuesta. Caminamos por la ciudad vieja, pasamos por el muro de las lamentaciones, por los bulliciosos mercados donde la vida continuaba como si el mundo no estuviera al borde de algo monumental. La gente no entiende, murmuró Daniel, más para sí mismo que para mí. Creen que tienen tiempo. No lo tienen. La forma en que lo dijo me provocó un escalofrío en la espalda. Era la certeza en su voz, la convicción absoluta de que estábamos al borde de algo irreversible. Pensé en mi casa, en mi familia, en mis amigos. ¿Cuántos de ellos me escucharían si les contara lo que había visto? ¿Cuántos me considerarían paranoico, fanático? La idea me resultaba asfixiante. Pero luego miré a Daniel, el peso que soportaba, y supe que la verdad no tenía que ver con la popularidad, tenía que ver con la responsabilidad. Al doblar una esquina, el sonido volvió a oírse. Esta vez, no fui la única que lo oyó. Una mujer que estaba cerca jadeó, agarrándose el pecho. Un hombre se volvió hacia el cielo, con el rostro pálido. El aire mismo parecía vibrar, como si la ciudad estuviera viva con algo invisible. Y en ese momento, lo comprendí. No habría más advertencias. Esa noche, preparé mis cosas. No iba a volver a casa, al menos no de la forma en que había planeado. Había demasiado que hacer, demasiada gente que necesitaba escuchar la verdad. Mientras cerraba la cremallera de mi bolso, la televisión parpadeaba de fondo. El líder estaba dando otro discurso. Sus palabras estaban perfectamente elaboradas, su mensaje era embriagador, pero ahora podía ver a través de ellas. Podía escuchar la mentira detrás de sus promesas. Daniel me había dicho que el engaño sería la mejor arma en los días venideros, que la gente no se vería obligada a someterse, sino que lo recibiría con los brazos abiertos. Y tenía razón. Ya estaban haciendo cola, deseosos de aceptar lo que se les ofrecía, ciegos a lo que les costaría. Apagué la televisión. Había visto suficiente. El aeropuerto era caótico, lleno de gente que intentaba escapar de algo que no podía nombrar. El miedo estaba en el aire, denso y sofocante. Me senté cerca de mi puerta de embarque, con la mente acelerada. El zumbido todavía estaba conmigo, débil pero siempre presente. Un recordatorio de que no iba a dejar esto atrás, sin importar lo lejos que viajara. Al subir al avión, vislumbré la ciudad por última vez. Jerusalén, el centro de todo. El lugar donde había comenzado la historia y donde algún día terminaría.
Sentí una extraña sensación de paz, a pesar de todo, porque ahora sabía la verdad, y sin importar lo que viniera después, estaba preparada. Tomé asiento, cerré los ojos y susurré una oración en silencio. La tormenta había llegado, pero ya no tenía miedo. El viaje en avión se me hizo interminable, pero mi mente se negaba a descansar. Todos los acontecimientos de las últimas semanas se repetían una y otra vez en mi cabeza como una película que no podía detener. El sonido, las luces, la forma en que la gente estaba cambiando, casi como si estuvieran siendo condicionadas, moldeadas en algo nuevo. Miré a los demás pasajeros. Algunos revisaban sus teléfonos, otros miraban fijamente por la ventana, perdidos en sus pensamientos. ¿Lo sentirían también? El cambio en el aire, la sensación tranquila pero innegable de que algo había cambiado para siempre. Encendí el televisor durante el vuelo, esperando ver más de lo mismo. Colapso financiero, disturbios, desastres. Pero lo que vi fue peor. Un nuevo anuncio que me revolvió el estómago. El líder, el hombre cuya presencia ya había comenzado a cambiar el mundo, había revelado una solución, un sistema económico único y unificado, una forma de restaurar el equilibrio. La transmisión mostraba multitudes aplaudiendo, celebrando la respuesta a su sufrimiento. No tenían idea de en qué se estaban metiendo. Daniel me lo había advertido. No llegará de golpe, había dicho. Se producirá por etapas, como un veneno lento. Y ahora lo estaba viendo desarrollarse en tiempo real. Lo llamaban reinicio económico global, un paso necesario para garantizar la justicia y la seguridad. Ya podía ver cómo se desarrollaría. Primero, sería voluntario. Luego, necesario por conveniencia. Y por último, obligatorio. Un requisito para la supervivencia. Apagué la pantalla y apreté los puños. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, perfectamente orquestado. Volví a mirar a mi alrededor. ¿Cuántas de estas personas lo aceptarían sin cuestionarlo? ¿Cuántas se darían cuenta de lo que era hasta que fuera demasiado tarde? Cerré los ojos y respiré lentamente. No había forma de detener lo que ya había comenzado, pero eso no significaba que tuviera que quedarme sentada y observar cómo sucedía. Aterrizar de vuelta en casa me pareció surrealista. Las calles parecían iguales, pero todo era diferente. Caminé por el aeropuerto, pasé por el control de seguridad, pasé por el mar de gente que se apresuraba a llegar a sus destinos. Sus vidas no habían sido tocadas por lo que había visto. Era como entrar en un sueño, uno en el que yo sabía el final, pero nadie más lo sabía. El peso de todo aquello era sofocante. Quería gritar, advertirles, sacudirlos para despertarlos, pero sabía que no era así. La gente no me escucharía. Todavía no. Esa noche, me senté solo en mi apartamento, mirando el horizonte de la ciudad. El zumbido seguía allí, siempre presente debajo de la superficie de la realidad. Un recordatorio de que lo que había visto no era un sueño, era real. Y era solo el comienzo. Empecé a buscar a gente, al principio con mucho cuidado, personas en las que confiaba, aquellas que sabía que al menos considerarían la posibilidad de que algo más grave estuviera sucediendo. Las reacciones fueron variadas. Algunos escuchaban, intrigados pero no convencidos. Otros lo descartaban de plano. «Estás dándole demasiadas vueltas», decían. «Las cosas siempre han sido caóticas. Esto no es nada nuevo». Quería discutir, pero sabía que no tenía sentido. Hasta que lo vieran por sí mismos, nunca lo creerían. Pero también hubo quienes lo sintieron. Habían oído el sonido, visto los cambios, sentido la atracción de algo invisible que se movía en el mundo. No eran muchos, pero eran suficientes. Un susurro en la tormenta. La prueba de que no estaba solo en esto. Empezamos a reunirnos, a hablar, a unir los puntos. Los patrones eran innegables. La presión por el control se intensificaba. Las medidas de vigilancia aumentaban. La privacidad se desvanecía. Y la gente lo aceptaba todo sin cuestionarlo, convencida de que era por su propio bien. Seguridad, lo llamaban. Protección. Pero yo lo vi como lo que era, la base de algo mucho más oscuro. Una noche recibí un mensaje de Daniel. Solo 3 palabras. «Está sucediendo ahora». No necesité preguntar qué quería decir. Ya lo sabía.
La fase final estaba comenzando. Encendí las noticias, temiendo lo que iba a ver. El líder estaba de nuevo en la pantalla, con su voz tranquila, tranquilizadora, anunciando el siguiente paso: un nuevo sistema de identificación, digital, universal, la última pieza del rompecabezas. Sentí que se me cortaba la respiración mientras hablaba. Nadie será excluido, nadie quedará atrás, un futuro en el que seamos verdaderamente uno. Las palabras fueron recibidas con aplausos, con celebración. Nadie vio las cadenas que les ponían. Me recosté en el asiento, con la mente acelerada. Había llegado el momento que tanto temía, el momento para el que me había estado preparando. Ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron confusos. La transición se produjo más rápido de lo que esperaba. Lo que antes era opcional rápidamente se convirtió en necesario. El acceso a recursos, a viajes, incluso la posibilidad de trabajar. Todo ello vinculado al nuevo sistema. Al principio hubo resistencia, protestas, indignación, pero ya lo habían previsto. La presión aumentó. El miedo se convirtió en un arma. Aquellos que se negaban a obedecer eran vistos como amenazas a la estabilidad, a la paz. El cambio fue sutil pero inconfundible. Los disidentes se convirtieron en parias y los parias en criminales. Mantuve la cabeza gacha, observando cómo el mundo a mi alrededor cambiaba. Amigos, colegas, incluso familiares, uno por uno lo aceptaron. Algunos dudaron al principio, pero el miedo era más fuerte que sus dudas. Así son las cosas ahora, decían. No hay otra opción. No se equivocaban. Pronto, no la habría. Una tarde me encontré con un pequeño grupo de personas que habían optado por resistir. Nos reunimos en secreto, lejos de oídos atentos, lejos del alcance de quienes ya se habían rendido al sistema. Tenemos que tener cuidado, advirtió uno de ellos. Están monitoreando todo ahora, nuestros movimientos, nuestras conversaciones, incluso nuestros pensamientos, si pudieran. El peso de esas palabras se apoderó de nosotros como un sudario. Nos estaban persiguiendo, ya sea que nos diéramos cuenta o no, pero no íbamos a correr ni a escondernos. Habíamos visto demasiado, sabíamos demasiado y no nos iban a silenciar. El mundo había cambiado, pero nosotros no cambiaríamos con él. Los días se fueron convirtiendo en noches y el peso de la verdad se asentó más profundamente en mi pecho. Las paredes se estaban cerrando, más rápido de lo que había previsto. Lo que había comenzado como susurros de cambio se había convertido en un rugido, una marea imparable que barría el mundo. El nuevo sistema ya no era una propuesta, era la realidad. Los que se resistían eran pocos. Sus voces se ahogaban bajo la abrumadora aceptación de las masas. Vi cómo sucedía en tiempo real. Amigos que antes dudaban ahora obedecían. Se decían a sí mismos que no era gran cosa, que era solo un ajuste necesario. Así es como funciona el mundo ahora, decían. Estás exagerando. Pero no era así y lo sabía. El acceso a la banca, la atención médica, el empleo. Ahora todo estaba ligado al sistema. No había excepciones ni lagunas legales. El mundo había cambiado y quienes se negaban a adaptarse se quedaban atrás. Empezaron a salir a la luz historias. A la gente se le negaba la entrada a las tiendas. Se les congelaban las cuentas. Se les borraba el sustento con solo pulsar un botón. Pero las advertencias fueron ignoradas. Los que todavía tenían acceso miraban para otro lado, consolándose con la mentira de que no era asunto suyo. Deberían haber seguido las reglas, susurraban. Se lo hicieron ellos mismos. Me senté en la penumbra de mi apartamento, mirando la notificación en la pantalla. Mi ventana de cumplimiento había expirado. Mi cuenta estaba marcada. No solo me habían bloqueado el acceso al sistema, ahora estaba marcado como un disruptor. La realidad se apoderó de mí como el hielo. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. El golpe a mi puerta llegó antes de lo esperado. 3 golpes fuertes contra la madera. Me quedé en silencio, apenas respirando. Habían comenzado a hacer visitas a quienes se negaban a obedecer. Las llamaban controles de bienestar. Había escuchado las historias. Algunas personas respondían solo para desaparecer. A otras las llevaron para reeducarlas, y días después emergieron con los ojos vacíos y una nueva voluntad de adaptarse.
Yo no iba a ser una de ellas. Los golpes cesaron, pero no me moví durante horas. Cuando finalmente lo hice, fue para hacer las maletas. No podía quedarme allí. Ya no era seguro. Sabía que este momento llegaría, pero saberlo y afrontarlo eran dos cosas diferentes. Tomé solo lo que necesitaba. El resto quedaría atrás. Restos de una vida que ya no existía. Antes de irme, le envié un último mensaje a Daniel. Ya vinieron. Su respuesta fue inmediata. Vete, te estaré esperando. Viajé al amparo de la oscuridad, evitando los espacios públicos y manteniendo la cabeza gacha. Los puestos de control habían aumentado. Guardias armados patrullaban las calles, su presencia justificada como medidas de seguridad necesarias. Nadie lo cuestionaba. Los que lo hacían ya no estaban cerca para preguntar. El mundo había cambiado a una nueva realidad, una en la que el silencio era una forma de supervivencia. Daniel se encontraba en lo profundo del campo, lejos del alcance de la vigilancia. Cuando llegué, no solo lo encontré a él, sino a otros, personas como yo, personas que se habían negado a someterse. Habían construido una red, una forma clandestina de sobrevivir en un mundo que ya no toleraba la independencia. Sus rostros estaban cansados, pero sus ojos tenían algo que no había visto en mucho tiempo. Desafío. No estás sola, me dijo Daniel mientras me llevaba al interior. Todavía no. Los días que siguieron no se parecían a nada que hubiera vivido antes. Vivíamos de la tierra, nos comunicábamos en susurros y nos movíamos solo cuando era necesario. El zumbido seguía ahí, un recordatorio constante de que incluso en el silencio, algo nos observaba. Escuchábamos la radio y captábamos fragmentos de transmisiones que nos decían lo que ya sabíamos. El mundo había desaparecido. Lo que quedaba era algo nuevo, algo controlado, algo absoluto. Y entonces llegó el anuncio, el paso final, una integración completa, una marca permanente, una manera de asegurar la verdadera unidad. Esas palabras me hicieron estremecer. Miré a los demás y vi que también ellos comprendían lo mismo. El momento había llegado. La línea que se había trazado lentamente estaba ahora completa. Y nosotros estábamos en el lado equivocado. Daniel se puso de pie, con el rostro sombrío. Esto es todo, dijo. La elección está hecha. Ahora veremos qué viene después. Todos sabíamos lo que eso significaba. Los primeros ataques se produjeron al amanecer. No fueron aleatorios. Sabían dónde buscar. Habíamos sido cuidadosos, pero no había sido suficiente. Corrimos, nos dividimos en grupos y desaparecimos en el desierto. Nos habían subestimado. Asumieron que seríamos débiles y que no estaríamos preparados. Pero no fue así. Lo habíamos visto venir y no teníamos intención de rendirnos. Nos movíamos entre las sombras. Observábamos desde los márgenes. El mundo no solo estaba cambiando, sino que se estaba reconstruyendo para convertirse en algo distinto. Un sistema en el que la libertad era una ilusión, en el que la obediencia era supervivencia. Y sin embargo, a pesar de todo, yo sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza, porque todavía estábamos aquí. Y mientras estuviéramos allí, la verdad no moriría. Los días se fueron difuminando a medida que nos adentrábamos más en la clandestinidad. El mundo exterior seguía su descenso hacia algo irreconocible. Cada señal, cada transmisión que lográbamos interceptar, contaba la misma historia. Se había logrado el control total. Quienes aceptaron el nuevo sistema vivían cómodamente, perfectamente integrados en un mundo que ahora funcionaba bajo una autoridad única e incuestionable. Quienes se resistieron habían desaparecido. No había noticias, no había registros, simplemente habían desaparecido. Teníamos que ser cuidadosos. Cada decisión importaba ahora. Viajábamos en grupos pequeños. Nunca permanecíamos en un mismo lugar demasiado tiempo. Las rutas de suministro habían sido cortadas. Era imposible recorrer las ciudades sin la marca. Incluso las necesidades más básicas estaban fuera de nuestro alcance, a menos que obedeciéramos. Buscábamos en la basura, comerciábamos en susurros. Dependíamos de aquellos que aún no habían sido absorbidos por completo. Pero los muros se estaban cerrando. La red se estaba estrechando.
El mundo se estaba adaptando a su nuevo orden y quedaba poco espacio para aquellos que se negaban a conformarse. Una noche, mientras estábamos reunidos en silencio, Daniel compartió algo que nos hizo estremecer a todos. «Hay una fase final», dijo. «Una purga». Había interceptado un mensaje codificado que confirmaba nuestros peores temores. La paciencia del sistema se estaba agotando. Aquellos que se habían resistido ahora eran considerados amenazas a la estabilidad. No se los dejaría simplemente desaparecer en las sombras. Serían perseguidos, eliminados. Sentí que se me cortaba la respiración. Sabía que llegaría a esto. Había visto cómo se desarrollaba el patrón paso a paso, pero saberlo y afrontarlo eran dos cosas diferentes. A mi alrededor, los demás permanecían en silencio, absorbiendo el peso de lo que acababa de decirse. Habíamos pasado el punto de no retorno. Ya no habría más escondites. No habría más esperas. Había llegado el momento de decidir cómo nos pondríamos en pie. Al día siguiente, nos adentramos de nuevo en el desierto, más lejos de lo que una vez fue civilización. Ya no estábamos simplemente corriendo, nos estábamos preparando, porque el final del juego había comenzado. Llegaron de noche, silenciosos, eficientes. Habían encontrado a uno de los grupos más pequeños que se habían separado de nosotros. Oímos los helicópteros, vimos el resplandor del fuego a lo lejos. Sentimos que la tierra temblaba bajo el peso de algo inevitable. Estaba sucediendo. La purga había comenzado. Observamos desde una loma, ocultos bajo la cubierta de los árboles, cómo avanzaban a través de lo que una vez había sido una casa segura. No hubo advertencias, no hubo negociaciones, solo la fría eficiencia de un sistema que ya no toleraba la disidencia. El mensaje era claro. No había forma de escapar de esto. No había forma de volver a cómo habían sido las cosas. La única salida era atravesarlo. Daniel puso una mano sobre mi hombro. «Creen que han ganado», dijo con voz tranquila, «pero no entienden lo que se avecina». Me volví hacia él, buscando en su rostro alguna explicación. Me miró a los ojos con algo que no esperaba, certidumbre. «Este no es el final», continuó. «Es el principio». Pasamos los siguientes días en silencio, moviéndonos solo cuando era necesario, esperando que se revelara el siguiente paso. El mundo había elegido su camino. El sistema había apretado su control. Y sin embargo, algo en lo más profundo de mí me decía que ese no era el final de la historia, que a pesar de todo, había algo que no habían tenido en cuenta. Esperanza. Todavía estaba vivo, oculto, golpeado, magullado, pero vivo. Y mientras lo estuviera, la lucha no había terminado. El mensaje final llegó en una frecuencia a la que no debíamos tener acceso. Una voz clara, fuerte, firme. «Mantengan la línea». No teníamos idea de quién lo había enviado. No teníamos idea de dónde había venido. Pero sabíamos lo que significaba. La resistencia era mayor de lo que habíamos imaginado. No estábamos solos. La purga tenía como objetivo borrarnos, silenciarnos, eliminar los últimos restos de quienes se negaron a obedecer. Pero había hecho algo más. Había confirmado lo que ya sabíamos, que el sistema tenía miedo. Miedo de lo que sabíamos, miedo de lo que representábamos, y ese miedo era su debilidad. Habíamos perdido mucho, y perderíamos más antes de que esto terminara, pero todavía estábamos aquí. Y mientras fuéramos, la verdad no moriría. El mundo ha cambiado para siempre. Los acontecimientos que antes descartaba como especulaciones, como advertencias lejanas, ahora se han convertido en realidad. Lo he visto con mis propios ojos. El engaño, el control, el silenciamiento de quienes se niegan a doblegarse ante el sistema. Pero también he visto algo más: esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando el peso de este nuevo mundo oprime, hay quienes se niegan a dejarse vencer. Aquellos que se mantienen firmes en la verdad, sin importar el costo. Si usted también lo ha sentido, el cambio, la urgencia, la sensación de que algo más grande está sucediendo, no lo ignore. No permita que el mundo lo engañe y lo haga caer en la complacencia. Ahora es el momento de abrir los ojos, de buscar la verdad mientras aún se pueda encontrar, porque pronto, la elección ya no será suya.
El sistema seguirá apretando su control. Las voces que advierten de lo que está por venir serán cada vez menos, pero la verdad permanecerá, y depende de ti decidir qué camino tomar. ¿Seguirás al mundo, buscando consuelo en sus ilusiones, o te mantendrás firme, sin importar el costo? No os dejéis engañar, no os dejéis llevar por el mal camino. El tiempo es corto, y las señales son claras. Si estáis viendo esto, si estáis escuchando estas palabras, habéis sido llamados a despertar, a prepararos, a elegir. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús. Mantente conectado, mantente alerta. No camines solo por este camino. Ahora más que nunca, debemos permanecer juntos, arraigados en la fe, inquebrantables en la verdad. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar, por buscar, por negarte a ser ciego a lo que está sucediendo. No estás solo en esto. No importa lo que venga. No importa cuán oscuros parezcan los días que vienen. Debes saber esto. Hay esperanza, hay verdad, y hay un propósito para ti en todo esto. Mantente fuerte, mantente fiel, y nos volveremos a ver pronto.